Descarga Cultura. .unam. La ciencia, por amor al arte. La travesía del hombre en el tiempo es efímera. Su existencia en el universo es insignificante y precaria. No obstante, cuando al evolucionar adquirió la conciencia de ser, esto lo impulsó a buscar la manera de permanecer, trascender y dejar huella de su existencia. Ha desarrollado sus habilidades y su imaginación para crear objetos que expresan una visión personal de sus emociones. Estos los ha compartido con sus contemporáneos y ha pretendido, a través de ellos, hacer contacto con generaciones futuras, en un vano intento por tocar la inmortalidad. Eso es el arte. El hombre también ha buscado en el pasado sus raíces, su origen, su razón de ser, y por eso tiende a preservar las expresiones estéticas de sus antepasados, a cuidarlas y conservarlas. Algunas veces lo hace porque le son útiles, otras porque tienen para él algún significado religioso. Sin embargo, muchas veces la adversidad es más poderosa que la intención de conservar. Las catástrofes naturales, las guerras, el vandalismo o el simple e incontenible paso del tiempo deterioran y destruyen el arte de nuestros antepasados. Conservar y restaurar los daños que ha sufrido un objeto no es tarea fácil. Intentarlo algunas veces ha hecho más daño que beneficio. Los curadores y conservadores de museos, bibliotecas y sitios arqueológicos han tenido que formar equipos que incluyen científicos, técnicos e historiadores del arte para hacerlo. El objetivo del restaurador es conservar la visión original del artista. Para lograrlo, se requiere un conocimiento profundo de los hábitos, métodos y costumbres de éste dentro del contexto de una cronología detallada de su vida. Esta tarea está a cargo de un especialista en historia del arte. Además de conocer con exactitud los materiales que usó, hay que describir los cambios que estos sufrieron a través del tiempo causados por catástrofes, vandalismo o contaminación. Solo conociendo lo que ha sucedido a nivel molecular de estos materiales, es posible saber cómo detener el deterioro o reparar el daño. Aquí es donde interviene el científico. Químicos, biólogos y físicos especialistas en conservación se encargarán de resolver estos problemas. Para hacerlo, necesitan los más sofisticados laboratorios de analítica, pero también de una buena dosis de ingenio para lograrlo sin dañar la obra. Hasta el siglo XVI, la mayoría de los pintores aplicaban a la obra terminada un barniz cuya finalidad no era solo protegerla, sino darle un acabado estético que le comunicara mayor brillo y saturación al color. Generalmente lo hacían con resinas y gomas vegetales. Estos barnices son la parte más vulnerable de estas pinturas, pues con el tiempo se van amarillando, opacando y resquebrajando por procesos de oxidación, y esto le resta calidad a la pintura. El restaurador tiene que remover esa capa deteriorada sin dañar los pigmentos subyacentes. Es necesario identificar con exactitud la composición del barniz y la de los pigmentos y buscar un solvente adecuado que disuelva al barniz sin dañar la pintura. En algunos casos, cuando como recubrimiento se aplicó aceite de linaza, la cuidadosa aplicación de una enzima que destruye a los aceites y grasas, llamada lipasa, puede removerlo sin atacar los pigmentos. Al terminar esta tarea, que requiere de tiempo y paciencia de santo, habrá que aplicar un nuevo barniz que tenga las propiedades ópticas del original, pero que sea resistente al tiempo y a todos los perjuicios que éste lleva. A mediados del siglo XX, el descubrimiento de las resinas sintéticas hizo creer que el problema se había solucionado. Algunos de estos nuevos compuestos se aplicaron indiscriminadamente. Fue un gran error, pues poco tiempo después, estos sufrieron reacciones de autooxidación en las que se entrecruzan los enlaces moleculares, con resultados peores que los que las resinas naturales provocaban.
Un exhaustivo análisis de la estructura de los barnices naturales mostró que, a diferencia de los sintéticos, tienen bajo peso molecular y baja viscosidad. Los químicos se dieron a la tarea de sintetizar una resina con esas propiedades y se han obtenido excelentes resultados con ella: hidrocarburo cíclico oligomérico hidrogenado. Este compuesto tiene las propiedades de la resina natural y es mucho más resistente al deterioro. Hoy, para poder asegurar la eficacia de los nuevos productos que emplearán para restaurar, los químicos los someten a un proceso de envejecimiento acelerado. Estos son expuestos a condiciones extremas de luz, presión, temperatura, desecamiento, humedad, polvo, etc. Si pasan estas pruebas, podrán emplearse en las tareas de conservación y reparación. Para iniciar una tarea de restauración, lo primero que hay que hacer es encontrar la causa de lo que está provocando el deterioro para poder frenar su avance. Esta es una labor detectivesca de la que casi siempre se encargan químicos analíticos. Un ejemplo de investigación de este tipo es a la que se han sometido los frescos de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina en el Vaticano. A pesar de las intensas tareas de restauración, el pigmento llamado azul ultramar, que es el que le da el color al cielo en el juicio final, se ha ido decolorando. Este colorante se obtenía de un mineral llamado lapislázuli, que solo se encontraba en unas canteras de Afganistán y era más caro que el oro. Recientemente, químicos del Pratt Institute en la Universidad de Nueva York han encontrado que este mineral está formado por una molécula compleja en la que un armazón de átomos de aluminio y silicio sostiene a un átomo de azufre. Esta molécula se altera cuando reacciona con elementos del medio ambiente, pues se rompe el armazón molecular y al escapar el azufre, el color azul se va desvaneciendo. Para analizar esto, han usado un aparato de resonancia magnética nuclear portátil, que permite hacer el estudio in situ sin dañar la obra. Una vez que se conoce el mecanismo de degradación del pigmento, el siguiente paso es diseñar un procedimiento químico que lo impida. En el año 79 de nuestra era, la erupción del Vesubio sepultó a las ciudades de Pompeya y Herculano. Excavaciones arqueológicas reiniciadas en 1988 mostraron en las villas que ahí había pinturas de gran valor artístico e histórico. El color predominante era un rojo oscuro que lograban con un mineral llamado cinabrio, compuesto por sulfuro de mercurio y que se aplicaba sobre una argamasa de calcita. 2 años después de haber expuesto estas pinturas a la luz y a la atmósfera, este pigmento se empezó a ennegrecer sin que se supiera a qué se debía. Un equipo de químicos analíticos franceses e italianos, por medio de técnicas analíticas de microfluorescencia y espectroscopía de rayos X, analizaron las zonas que se han oscurecido. Se encontró que el sulfuro de mercurio, rojo intenso, reacciona con cloruro de sodio, proveniente probablemente del mar, y forma cloruro de mercurio, que es negro. En esta reacción, también se forma óxido de azufre, que reacciona con la calcita, dando lugar a un yeso de color oscuro. Es probable que también contribuyan a este fenómeno contaminantes atmosféricos y degradación bacteriana. Conociendo lo que está sucediendo a nivel molecular, ya será posible para los restauradores, con ayuda de los químicos, buscar la forma de detener el deterioro para conservar esos tesoros que son una auténtica narración gráfica de la vida romana antes de la erupción del Vesubio. En la Galería Nacional de Arte de Washington tienen un valioso copón español del siglo XIV. Es de cobre con baño de oro y está decorado con exquisitos adornos de esmalte azul, turquesa y verde. Mientras que las zonas de esmalte azul han permanecido brillantes y el vidriado transparente, la zona verde se opacó y se tornó grisácea. Además, a su alrededor se observa corrosión. Empleando un método de análisis conocido como espectroscopía y fluorescencia de rayos X, se hizo un análisis, no destructivo, de ambos esmaltes. El azul turquesa contiene una elevada proporción de plomo en el vidriado. Este metal es muy poco activo y no interactúa con el metal del copón. En cambio, el esmalte verde
contiene poco plomo y mucho potasio. Este último es un metal muy activo y por lo tanto es inestable. El vidriado se hidrata o deshidrata con mucha facilidad. Si el ambiente está seco, el agua se desprende y el potasio reacciona con ella para formar hidróxido de potasio, que con el dióxido de carbono del aire se transforma en carbonato de potasio, sustancia alcalina y corrosiva, que es lo que estaba causando todo el daño. La solución fue mucho más simple que la búsqueda. Desde que el copón se colocó en una cámara con humedad relativa controlada, ni más ni menos de 40%, el vidriado se ha rehidratado y ha vuelto a adquirir los colores originales y el esmalte su transparencia y brillo. Un verdadero reto para los restauradores ha sido remover el tizne que por siglos se ha ido adhiriendo a pinturas que han estado expuestas al humo que desprenden velas y veladoras en las catedrales. Una solución al problema la dio un grupo de científicos de la NASA cuyo objetivo inicial nada tenía que ver ni con el arte ni con la restauración. Ellos se han especializado en simular situaciones atmosféricas semejantes a las que hay en la estratosfera, con el fin de probar los materiales que serán enviados al espacio. Satélites, transbordadores, estaciones espaciales, en donde serán atacados por oxígeno monoatómico, que es mucho más reactivo que el oxígeno diatómico que se encuentra en las capas bajas de la atmósfera. En la estratosfera, la intensa luz ultravioleta provoca la fotólisis, que es la ruptura de las moléculas diatómicas de oxígeno. En los laboratorios de la NASA simulan esta reacción en cámaras al vacío con campos eléctricos de radiofrecuencia. Unos cuadros dañados por el humo se sometieron a la cámara de radicales libres de oxígeno monoatómico por 230 horas. La superficie ennegrecida fue desapareciendo, ya que este oxígeno reactivo reaccionaba con el carbono del tizne, produciendo dióxido de carbono, y este escapaba como gas. El proceso, sin embargo, requiere de mucho cuidado, pues este tipo de oxígeno ataca toda clase de sustancia orgánica y el aglutinante de los pigmentos empleado en estos cuadros era albúmina de huevo o resinas naturales. Si estas llegaran a destruirse, pueden aplicarse de nuevo cuidadosamente después del proceso. Los robos, falsificaciones y fraudes son delitos comunes en el mundo del arte. Los coleccionistas de obras artísticas han creado un mercado para estas, en el cual se manejan cifras enormes. Esto mismo ha generado que las obras de arte se falsifiquen o se roben. No son pocos los casos en que algún coleccionista le han dado gato por liebre. Por mucho tiempo, la autentificación de obras de arte se basaba solo en una valoración visual realizada por peritos en historia del arte. Hoy se cuenta con muchas nuevas herramientas que sustentarán las opiniones de los expertos. A pesar de que hoy se cuente con valoraciones científicas, autentificar una obra de arte nunca nos puede asegurar que salió de las manos del artista en cuestión. Lo que sí se logra es saber si la obra en discusión fue realizada en una época diferente o si se le hicieron composturas o agregados posteriores. Actualmente, análisis directo sobre las pinturas, que además tienen la cualidad de no dañarlas ni destruirlas, nos revelan la composición exacta de los pigmentos. Aquí es donde, trabajando hombro con hombro con los historiadores del arte, podemos saber qué pigmentos usó cierto pintor, en dónde los conseguía y el tipo de aglutinante que empleaba. Si al analizar, por ejemplo, los dibujos de un sarcófago egipcio en los cuales el color azul tenía un significado religioso, se encontrara un pigmento llamado azul cobalto, inmediatamente se sabría que se trata de una falsificación, pues desde el imperio faraónico hasta el romano, esa tonalidad se obtenía con un carbonato silicato de calcio, hoy conocido como azul egipcio, y el azul cobalto es un pigmento que no se sintetizó sino hasta 1802. Recientemente, una pintura que se adjudicaba al pintor renacentista Rafael Sanzio, al ser evaluada por una galería especializada, esta determinó que la fecha de realización de la obra era muy posterior al Renacimiento. Esto contradecía la opinión de los dueños, que aseguraban que era obra de este pintor y por la cual se había pagado una cifra muy elevada.
Para resolver la controversia, se contrató a químicos analíticos que tomaron 3 pequeñas muestras de la pintura que sometieron a un análisis espectroscópico con láser Raman. Este arrojó datos que aseguran que fue realizado en el tiempo de Rafael, lo cual aumenta las probabilidades de que se trate de una obra de él. Los tonos amarillos estaban hechos con un mineral llamado masicote, compuesto por óxido de plomo. Este no fue usado después del siglo XVI, cuando fue reemplazado por otros pigmentos. Como aglutinante de las pinturas, no se encontró ni aceite, ni resina, ni clara de huevo, que se usaron en periodos posteriores al de Rafael, por lo que se cree que debe de haber sido almidón, como era la práctica usual del Renacimiento. Los tonos azules se lograron con un pigmento de origen vegetal llamado tornasol. Este también solo fue usado en el Medioevo y el Renacimiento. La historia, la arqueología, la antropología, la filología y la estética seguramente no se encontraban entre las principales opciones vocacionales de José Luis Rubalcaba Sil. Su principal interés estaba en la física, y al terminar su licenciatura se enfocó hacia la física nuclear, que estudia el comportamiento de los núcleos atómicos y la interacción que hay entre las partículas que forman el átomo. No obstante, en la actualidad, su actividad profesional está íntimamente relacionada con esas ramas de las humanidades, y trabaja en equipo con profesionales de estas disciplinas. La especialidad del Dr. Rubalcaba es la arqueometría. Esta rama de la física emplea cualquier técnica de análisis para la conservación, restauración y autentificación de obras de arte o piezas arqueológicas. Desde el año 2000, forma parte del Plan de Desarrollo del Departamento de Física Experimental y constituye una línea de investigación del Instituto de Física de la UNAM. Uno de los principales análisis que emplea la arqueometría es el conocido como PIXE, por sus siglas en inglés. Mediante un acelerador de partículas llamado peletrón, se aceleran protones, que tienen carga eléctrica positiva. Un haz de estos se hace incidir sobre los átomos que se desean analizar. Esto provocará que los electrones de las capas internas salgan expulsados del átomo, desequilibrándolo. Para regresar al estado de equilibrio, electrones de capas superiores saltan y ocupan los espacios vacantes y al hacerlo emiten rayos X. La intensidad de esta radiación emitida es característica para cada tipo de átomo. Mediante esta técnica, se puede identificar a los elementos presentes en una muestra que tengan un peso superior al del sodio, como mercurio, plomo, cobalto, etc. La espectroscopía RBS, o retrodispersión elástica de partículas, es otro tipo de análisis. En este caso, el haz de partículas positivas se hace incidir en el núcleo de los átomos. Las partículas positivas son rechazadas por este, debido a que tienen la misma carga eléctrica y se dispersarán en diferentes direcciones. La dirección y la energía de esta dispersión dependerá de la masa del núcleo con el que chocó, y esto permite identificar de qué elemento se trata. Esta técnica es útil para identificar elementos ligeros como carbono, nitrógeno, oxígeno, sodio, flúor, magnesio y aluminio. RBS y PIXE son técnicas complementarias que se pueden realizar simultáneamente. Una de las principales características de estos métodos analíticos es que no dañan ni destruyen al material en estudio, pues no es necesario remover material para analizarlo. Estas técnicas de análisis, que emplean aceleradores de partículas, empezaron a usarse en Europa en obras de arte y objetos arqueológicos en 1985. Desde 1999, el Instituto de Física, en colaboraciones cada vez más frecuentes con museos, el INA y los institutos de investigaciones antropológicas, filológicas y estéticas, por medio de la arqueometría, ha aportado el soporte científico para la conservación, restauración y autentificación de obras de arte y piezas arqueológicas. Descarga Cultura. .unam